Este es el libro en cuestión del cual les hablaba antes de esta pausa publicitaria. Se presenta el jueves 24 a las 8 de la tarde en el Museo de la Guitarra. Mejor sitio imposible porque precisamente se habla de guitarra en sus dos facetas, la de luthier, la figura de Antonio de Torres, la de intérprete clásico, en este caso la de Julián Garcas. Antonio de Torres y Julián Garcas, una nueva expresión para la guitarra española. Norberto Torres, bienvenido, buenas tardes. Me alegro de verte. El autor de este libro, guitarrista, investigador, aparte de su faceta docente, que también la tienes, doctor en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de Almería, licenciado en Filología Hispánica y diplomado en Guitarra Clásica y Solfeo. No has perdido mucho el tiempo, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Me gusta estudiar, hay que ocuparse. ¿Sigues estudiando de alguna forma? Pues Norberto? esto, Sí, claro, esto es un no parar, eso no parar. La investigación hace que también se estudie, ¿no? Claro, y cuanto más investigamos, más nos damos cuenta que no sabemos, que hay que saber investigar eso interminable. Da la impresión que estaba todo dicho, más o menos contado sobre Torres y Julián Garcas, pero no, hay cosas todavía que contar, como por ejemplo lo que tú nos acercas en este libro, que es esa relación de amistad, ¿no?, que tuvieron estos dos artistas almerienses, Torres y Garcas, cuando se encuentran en Sevilla, y empieza un poco su historia de amistad, ¿no? Sí, efectivamente, hay bastante cosa por investigar. En general, la guitarra en sí, porque el periodo que le tocó vivir y compaginar y desarrollar los dos juntos, los años 50, 60, 70, 80, la segunda década del siglo XIX, pues desgraciadamente ha sido poco investigada en general a nivel de la guitarra, y esto porque se pensaba desde la perspectiva de la guitarra clásica que entre la generación de Soria Aguado de principio del siglo XIX hasta el final del XIX, Francisco Tárrega, y luego todo el siglo XX con Andrés Segovia, pues no había nada que destacar en la historia de la guitarra española. Y en el tema del flamenco, la guitarra flamenca, pues hasta hace poco se investigaba desde la parte, se interpretaba el todo. Entonces era el cante flamenco, solamente el cante flamenco, y sobre el cante flamenco se quería escribir la historia del flamenco. Afortunadamente las investigaciones cambian, hay nuevas líneas que investigan, y se ve que tanto en el ámbito de la guitarra clásico-romántica, guitarra clásica nacionalista del XIX, como en la guitarra flamenca, bueno, pues es un periodo muy interesante, y coincide que es el periodo pleno de Arcas y de Torres. Si Arcas no era tan conocido y otra vez lo estamos viendo, lo estamos escuchando y le estamos dando al sitio que le corresponde, que ha sido el guitarrista en España y a nivel internacional más importante en esta década, igual que, bueno, Torres ya es más reconocido. Sí. Pero ya estamos viendo los flecos entre la guitarra clásica, la guitarra flamenca, un concepto que es guitarra clásico-flamenca, cuando los dos géneros no estaban muy claros, el cultivo de un repertorio de carácter andaluz, entonces el género andaluz, y que compaginaban los guitarristas clásicos y los guitarristas flamencos. ¿Cómo se conocen estos dos señores, Norberto? Pues no hay una documentación precisa, pero se deduce. Realmente Arcas, a nivel de la prensa, aparece en el año 58. La prensa sevillana da cuenta que está allá en Sevilla para dar concierto, pero se sabe que estuvo en Sevilla antes, aunque no lo reseña la prensa. Concretamente, a final del año 54, 53-54, estuvo en Sevilla para viajar con los duques de Montpensier, estuvo en el Palacio de San Telmo, era, bueno, melómana esta familia, y acogían a los músicos destacados de la época. Arcas triunfa en Madrid en el año 52, y inmediatamente después, pues lo que hace es la gira de provincia que hacían los concertistas de la época. Entonces baja a Sevilla, en Sevilla toma conocimiento y pasa revista a todos los guitarristas y guitarreros de la ciudad ante o al regreso de su viaje a Italia con los duques de Montpensier, y entonces cuando ya toma contacto con Torres, y Torres le enseña una guitarra que estaba preparando. Cuando dice Norberto año 52, 57, recordar que es el 1800, ¿eh? 1800. No, en fin, por dejarlo esto claro, ¿no? Estamos hablando del intérprete de Arcas, de un músico, digamos, de
de élite, en fin, de nobleza, ¿no? Que Claro, tocaba a la gente noble de la época, ¿no? sí, Arcas es, digamos, la figura en sí la más importante. Entonces, Aguado, Dioniso Aguado había fallecido en el 1849, quien era muy célebre en aquella época entre lo público, la prensa, como guitarrista romántico y viajero, era Trinidad Trinitario Huerta. Y de hecho, Arca se dedicó a la guitarra plenamente porque Huerta lo escuchó en Málaga. Tenía entonces Arcas 12 años y dio un concierto de Huerta, lo escuchó Arcas y le animó a dedicarse a la guitarra. Mm. Y entonces, bueno, pues Huerta ya en el año 52 ya empezaba a estar en declive y la figura emergente en este momento era Arca. Y de hecho en Madrid la confirmación la tiene en el año 52 y a partir de ahí, bueno, pues el principio de su carrera. Incluso la propia reina lo tenía muy, Sí, sí. Luego matarle en los muy años afín, 60. ¿no? Sí. Sí. Hay algunas fotografías que se incluyen en el libro, algunas imágenes que nos trae Norberto, por ejemplo. Esto que estamos viendo, Norberto. Bueno, esto es, digamos, de los discípulos de Arca. Lo que documento en el libro es la enorme presencia e impacto que tiene Arcas en los guitarristas de su generación, en los años 50, 60, 70, 80. Todavía en Sevilla, a principios del siglo XX, se asociaba el nombre de Arca con categoría y con repertorio importante, y para que los guitarristas lo escucharan, los guitarristas flamencos tenían que decir Soleá de Arcas, seguiría de Arcas, para que se le escuchara. Entonces él crea toda una serie de seguidores, discípulos, imitadores, en el tipo de repertorio, en el tipo de fuente también. Y aquí era José Martínez Toboso, que es un discípulo de Arcas. Hemos visto a Arcas, ahora otro discípulo de aquí almeriense, Luis de Soria Iribarne. Entonces él crea un pozo de influencia en Sevilla. Cuando viene a Almería y está Antonio de Torres, pues es un revulsivo en la cultura musical almeriense y crea también escuela y discípulo aquí Parga, otro nombre del Ferrol gallego que estuvo en Andalucía, en Málaga, en Sevilla y también discípulo de Arcas. Aquí Curiosa tenemos esta foto, ¿no? Sí, Con esta joven guitarra en mano. Sí, tenemos, bueno, todo esto guitarrista, discípulo que sigue en la escuela de Arca, discípulo de la segunda mitad del 19, tocaban con guitarra de Torre. Torre era la referencia, el sonido y una forma, un repertorio. Hemos visto a María Luisa Anido, una niña, ha sido la primera concertista, compositora mujer en Argentina, y tocaba con Torre. Estaba con su maestro Domingo Prat, otro seguidor de Tárrega, indirectamente de Arcas y con el sonido Torre, y hemos visto a Tárrega también. En fin, he puesto aquí un poco una selección de los discípulos de Arcas para marcar justamente la importancia que tuvo Arcas. Curioso, estos dos almerienses, uno nacido en el norte de la provincia, Arcas en María, Torres en un barrio de Almería como es la Cañada de San Urbano, y la importancia, el peso específico que tiene en el instrumento, ¿eh? Sí, es una cosa muy curiosa que haber nacido a la periferia de la periferia, porque no es Almería capital, sino claro, es la periferia de Almería, y luego María completamente opuesto, un pueblo aislado. Pues lo que son las circunstancias, encontrarse en Sevilla en un momento importante de Sevilla, era la emergencia del flamenco. Ellos lo viven plenamente, es un testigo activo de la emergencia del flamenco, y también, bueno, pues el tema de la guitarra clásica, la creación de identidades nacionales que se producen entonces en torno a la música y concretamente con la guitarra. Y bueno, pues son las dos figuras, el espejo donde mirarse, que siguen los guitarristas y los guitarreros. Siempre, y también te lo pregunto como guitarrista, como investigador, pero sobre todo también como guitarrista. También en esta época la mano, en fin, uno puede pensar la importancia cuando se interpreta el instrumento, la mano derecha o la mano izquierda. ¿Cuál tiene mayor peso, más importancia a la hora de interpretar? Pues el toque? realmente para el flamenco,
Yo diría que es la mano derecha, la que rasguea, Eso es. la de pulgar, la de picado, la que hace ritmo. Primero el compás, el flamenco es el, eh, esta mano. Y luego, bueno, la mano izquierda también es importante por el legado, por la armonía, En la tu caso eres melodía. zurdo. Me parece que estoy hablando con un Claro, guitarrista zurdo, ¿eh? claro. Por eso te defiendo lo de la izquierda. Pero realmente para el flamenco, la mano que rasguea es la mano Pero en la derecha. interpretación clásica, por ejemplo, el concertista clásico, la figura de Arcas, en fin, vuelvo, imagínate que eres diestro, ¿no? Sí, sí. También importante, ahí no aparece el rasgueo, no aparece el punteo como en el mundo flamenco, ¿no? La Claro, es habilidad de los dedos a la hora de moverse por el mástil, ¿no? bueno, el clásico necesita las dos manos. Claro, está claro. Realmente las dos para el arpegio, para la mecánica, la técnica, y luego lo que es mover la mano izquierda en todo el mástil. Claro. Bueno, por cierto, va a haber en la presentación, que es este jueves, como digo, 24 a las 8 de la tarde en el Museo de la Guitarra. Esto es un cartel que ahora hablaremos de él. Bueno, ya que está en imagen. Ahora, al margen de este libro, Norberto, que tenemos en imagen, hay un recital de canta y baile. Francia y Huércal de Almería. Que puede, bueno, ¿esto qué es? Bueno, es un hermanamiento, Es por un decirlo, hermanamiento, por sí. decirlo de alguna forma, ¿no? Porque tenemos también una casualidad que en Huerca de Almería, ahora mismo y durante este año, tenemos a un vecino adoptivo que es Luis de Almería, que es un cantador que tiene raíces en Huerca de Almería, parte de su familia. Él es de Port-de-Bouc, cerca de Marsella, Ujú, cantador profesional, trabaja mucho con los cuadros flamencos de ahí, del sur de Francia, con un guitarrista muy bueno que se llama Juan Calmona también. ujú. Su mujer es bailadora, Carmen Cortés. Y entonces, bueno, pues lo tenemos aquí en Huelca, entonces le hemos hecho el compromiso de hacer un recital en La Bueno, Peña. estupendo. Y lo vamos a tener el El sábado, sábado, eso es. con Antonio Luis López a la guitarra. Gran guitarrista, el amigo Antonio, ya lo creo. Lo que iba a comentar con respecto a la presentación de este libro, del cual estamos hablando, que es el jueves día 24 a las 8 de la tarde, va a haber un recital a cargo de un concertista almeriense, se llama José Carlos Linares, con una guitarra muy especial. Es una obra de un luthier almeriense, Juan Miguel González, que es una de las guitarras de un encargo que le hizo Tárrega a Torres, ¿no? Sí, efectivamente es la última guitarra, el último encargo que le hizo Tárrega, la tercera. Es una guitarra de 1888. La Romanillo la cataloga como S114, la segunda época, la época almeriense, guitarra fabricada construida en la Cañada. Entonces, bueno, pues por encargo del Ayuntamiento de Almería a Juan Miguel González, Sí. para el tema del museo, pues, encargó esta réplica que está ahí en el museo, en vitrina, una guitarra que se puede ver. Entonces, para ver una guitarra histórica aquí con la réplica. Entonces, Juan Carlos Linares, este gran guitarrista, bueno, pues va a tocar con ella. Va a tocar con ella, además, repertorio muy interesante, porque va a tocar una obra de Arca, el bolero, el famoso bolero de Arcas. También como estreno va a sonar una obra de Luis de Soria, Iribarne al discípulo, Ujú. en obra que sonó aquí en Almería en los años 80 del siglo XIX, en el Apolo, y otra vez va a sonar en el Museo de la Guitarra, una guajira tango que tiene este repertorio clásico flamenco entre flamenco, lo aire, lo ritmo, pero en la interpretación, la composición clásica, repertorio andaluz en definitiva, y también va a tocar el Anda Jaleo Ujú. de Lorca en arreglo de José María Gallardo, también un tango de Piazzolla, otra influencia en la música Sí. popular, la música clásica, y una composición suya propia. Bueno, pues una tarde fantástica. Presentación del Sí, libro y música en directo, eso ¿no? esperemos. Dime una cosa para terminar. Nómbrame dos guitarristas que a ti te han influido en tu toque, en tu manera de interpretar la guitarra. Dos de tus guitarristas preferidos en la historia. En el Sí, flamenco, en el flamenco, en el flamenco. bueno, Paco de Lucía, Por supuesto. y voy a nombrar a tres, Venga, si va, me tres. permite. Venga. Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, que fue mi maestro, Ujú. y luego Tomatito. Aquí en Almería uno no puede estar fuera de la influencia de Tomatito.
Eso es tener a Tomatito aquí en Almería una suerte y lo aire tomatero y su forma de interpretar, bueno, pues eso se recibe. Ya lo creo. El jueves 24, 8 de la tarde, Museo de la Guitarra. Están todos invitados. Antonio de Torres y Julián Arcas, una nueva expresión para la guitarra española. Cuenta resumidamente, que nos ha relatado su autor, ese encuentro cuando se conocen estos dos artistas tan importantes para el instrumento en sí, en ese contacto en Sevilla, ¿no? Gracias por la visita, Roberto. Hasta la próxima. Voy contigo de nuevo, Juan Domínguez. ¿Dónde nos vamos? Por ejemplo, ¿dónde nos vamos? Al Cervantes. Esta noche se lleva a cabo una primera edición, me imagino que esto pueda tener continuidad, de unos premios que puso en marcha Cuber Producciones con la colaboración de los 40 principales premios de la noche almeriense. Había varias modalidades que podían votar, lo han hecho durante estas 2 semanas últimas, quiero recordar, y esta misma noche se entregan estos primeros premios. De nuevo contigo, Teatro Cervantes. Adelante. Sí, Joaquín, dicen los científicos que el lunes este lunes, el tercer lunes del mes de enero, es el lunes más triste de todo el año. Vamos a intentar hacerlo lo más agradable posible y para ello nuestra primera cita es precisamente aquí en el Teatro Cervantes con lo que se denominan los premios de la noche almeriense, que es su primera edición. Pero todo ello nos lo va a explicar y a la mil maravilla el amigo Pepo Verdejo. Pepo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué lío habéis inventado, hijo mío? Pues bueno, ya sabes que aquí en Cuber Producciones lo de estarnos quietos no para, esto no para y vamos siempre un poquito más, ¿no? La idea ha sido hacer estos primeros premios para explicar un poco y dar el mérito a esa gente que tanto ha trabajado y tanto trabaja por la noche, para que nos lo pasemos bien los demás y podamos tomar una copita y podamos disfrutar. Entonces premiar a toda esa gente que trabaja para nosotros en el ocio nocturno y en la hostelería nocturna, ¿no? Un poco es la idea. Bueno, explicar a los espectadores que ahora verán imágenes de ellos, que se están ultimando todos los detalles para este evento que comenzará a las 10 de la noche, ¿no? Sí, está previsto en 2 fases, una a las 10 de la noche, donde daremos a conocer quiénes son los ganadores de las distintas categorías que se han votado, y también, pues bueno, después habrá una pequeña fiesta para que toda esa gente que ha venido a la gala pueda disfrutarla. ¿Qué papel juegan los compañeros de los 40 principales? Pues los 40 principales son uno de los patrocinadores de este evento. La verdad que ellos van además a entregar algunos de los premios más importantes y bueno, van a estar aquí bastante presentes porque son, bueno, parte fundamental del ocio nocturno de Almería. Pepo, a veces aquellos que dormimos durante la noche pensamos que todo el mundo está haciendo lo mismo que nosotros, y la verdad que lo que mueve la noche en tema de camareros, de camareras, de DJ, de eso en el ámbito festivo. Pues luego si hablamos de hospitales, lógicamente, de bomberos, sanitarios y demás y tal, pero ahora hablaremos de son creo que 16 los premios que vais a entregar esta noche, ¿no? Correcto, son 12 categorías que han votado. Me comentaban ahora los compañeros que ha sido casi 100.000 votos que se han emitido en las redes sociales y que se han emitido en nuestra web, más de 100, o sea, casi 100.000 votos que se han emitido para esas 12 categorías que se podían votar en internet, y luego 4 categorías que se van a entregar por parte de la organización para unas determinadas categorías que entendemos un poco más honoríficas, como puede ser el mejor local de la provincia de Almería, que entendemos que eso es algo que no podía solamente votar la gente, que ya ha votado en 12 categorías distintas, como son camareros, camareras, DJ, el mejor local de Levante, el mejor local de Poniente, porque hay que decir que una gala que no es solo de Almería Capital, sino que es de toda la provincia, correcto, toda la provincia va a estar aquí presente, con más de 180 nominados que han estado en las distintas categorías. Había camareros de todos los locales, camareras de todos los locales, todos los que han querido participar, y bueno, una gala que se presenta, la verdad, que muy divertida. Entiendo que lógicamente con la fuerza, con la fortaleza que tienen ahora las redes sociales, esa votación popular se habrá hecho a través de redes sociales en esas 12 categorías a las que hacía referencia anteriormente. Claro, además es una forma muy justa de votar quién de verdad es el mejor camarero de Almería, porque al final es el que ha elegido la gente que ha votado en internet. Que se entiende que tiene motivo para ejercer ese voto. Correcto. La gente ha votado Además, hay 2 categorías muy divertidas, que es el rey de la noche y la reina de la noche. Y vamos a ver quiénes son no solo camareros y camareras, sino los propia gente que va a los locales, que se considera el rey de la noche y la reina de la noche. Espero que no se lleve lo del rey de la noche alguien que le haya dicho a la mujer: yo no salgo por la noche. Correcto. No vaya que le pillen. Ay, qué peligro. Hay que tener cuidado. Los otros 4, como decías, elegidos por la organización, ¿no? Sí, correcto. 4 categorías que son, pues, diseño del local, la mejor iluminación y sonido, la mejor publicidad del local y el mejor local de la provincia, que lo va a dar la organización. O sea, que somos nosotros quien lo elige. Pepo, este tipo de eventos, entrega de premios, luego van acompañados, lógicamente, de otro tipo de actividades. ¿Hay alguna actuación musical o algo? Sí, bueno, tenemos al grupo iPop, que es uno de los grupos
o mejor orquesta que hay a nivel nacional, que se llama La Tentación, que ahora mismo está considerada la mejor orquesta. Tiene un grupo que durante el invierno, cuando la orquesta está más parada, vienen ellos a cantar. Viene también Pepelu, que es un ex de La Tentación también. Hay un montón de actuaciones que van a hacer que la gala sea un poco más dinámica, más divertida, y sobre todo alguna sorpresa que está por ahí. Bueno, pues presenta la gala, amigo. La sorpresa hay que guardarla. Claro, la gala estará presentada por Alfredo Casa y Kikín Fernández, que van a estar ahí un poco al mando de la gala, y va a haber un montón de gente, porque entre los 180 nominados, con sus respectivas parejas, amigos que vendrán, los locales, ha movido mucha gente. Supongo que se quedará gente, por desgracia, en la calle, porque ha tenido muchísimo atirón, aunque sea un lunes, y bueno, esperamos pasarlo muy bien. ¿Cómo va lo del acceso al local? Pues muy bien, va con unas invitaciones concretas que se han dado para cada persona, por lo que te decía, un aforo limitado, porque tenemos las butacas que tenemos, y para que sea un poco lo más controlado posible. Entiendo, ya terminamos, que la idea, siempre que se inicia, yo por lo menos siempre que lo he hecho, tanto en la radio como en la tele, el tema del torneo de gol y demás, es institucionalizarlo y hacerlo en años posteriores. La idea, entiendo, que será ir celebrándolo en años posteriores, ¿no? Correcto. Además, hoy empieza una cuenta atrás, y es que todos los locales de Almería y toda la gente que ha participado... se pondrán más las pilas. Exacto. Ahora todo el mundo querrá estar un poco más atento y estar pendiente de hacer un buen trabajo. Ya lo hacen de por sí la mayoría de los locales de Almería. Tenemos una provincia que está muy bien considerada en cuanto a la noche, en cuanto a la fiesta, pero creo que a partir de ahora se lo van a tomar un poco más en serio para estar nominados en las siguientes ediciones. Pepo, ¿se me queda algo pendiente o yo creo que lo hemos dicho todo? Nada, que nos vemos aquí esta noche, que lo paséis muy bien, que amigo Joaquín, como siempre, está invitado a venir aquí a pasarlo bien esta noche, y que vengáis a recibir el premio. Nunca se sabe, sois también partícipes de la noche con vuestro programa. Un abrazo muy fuerte. Otro, como Muchísimas siempre. Gracias. Joaquín, el amigo Pepo Verdejo, hablándonos precisamente de esos premios de la noche almeriense que junto con los compañeros de los 40 principales se van a entregar esta noche aquí en el Teatro Cervantes a partir de las 10 en punto. Bueno, una primera edición de unos premios de la noche almeriense, Teatro Cervantes, como decís, que han sido, bueno, pues elegidos en diferentes categorías, como acaban de relatar, de los artistas, del talento que tenemos en Almería, en la capital y en la provincia, sin lugar a dudas. Gracias, Pepo, por atendernos. Hablamos de otro libro. Esto lo publica la editorial de la Universidad de Almería, y su autor nos visita unos minutos, un ratito, para contarnos resumidamente lo que han de ser 6 años de trabajo, que es lo que hay aquí en este tocho, en fin, unas cuantas páginas, y que nos acerca al movimiento libertario, al mundo del anarquismo en la provincia de Almería, aunque nos espere el dolor y la muerte, historia del movimiento libertario en Almería. Antonio Ramírez Navarro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Este señor es periodista, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y miembro del Grupo de Investigación Estudio del Tiempo Presente de la Universidad de Almería. 6 añitos investigando archivos, recabando datos, en fin, esto es un curro que no veas. Sí, uno de los problemas que tiene precisamente la historia del movimiento libertario aquí en Almería es que, a diferencia de lo que pasa con otras ideologías, ¿no? La documentación estaba muy dispersa, ¿no? Repartida un poco entre algunas fundaciones anarquistas que existen en Madrid. Alguna documentación está también en el Archivo de Comisiones Obreras de Sevilla, y en fin, por los archivos locales. Cuando acaba la guerra civil, las organizaciones anarquistas, como buena parte de las organizaciones de izquierda, destruyeron la buena parte de su documentación, los archivos, evidentemente para intentar evitar represalias, con poco éxito. Todo se ha dicho. Y bueno, la documentación resultante pues estaba realmente muy dispersa, y de ahí un poco la complicación, ¿no? Y por eso tanto tiempo también para reunir toda esta información, porque he tenido que desplazarme a muchos archivos. Por cierto, que no solamente fueron represaliados aquí en este país, sino también, por ejemplo, algunos de ellos fueron a campos de concentración en Argelia, ¿no? Sí. Realmente cuando acaba la guerra aquí en Almería, la única vía de escape prácticamente es desde el puerto hacia Argelia, ¿no? Ellos llegaron pues con la idea de que Francia, digamos, el país de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, les iba a acoger, pero bueno, las circunstancias que se encontraron fueron muy complicadas, ¿no? Si el recibimiento, digamos, estuvo un poco presidido por la desconfianza, porque las autoridades francesas no se fiaban demasiado de ese enorme contingente, realmente era un problema, porque llegaron de golpe y porrazo más de 10.000 republicanos españoles al puerto, fundamentalmente de Orán. Conforme va pasando el tiempo, conforme estalla la Segunda Guerra Mundial y sube al poder el régimen de Vichy, buena parte de estos republicanos españoles van a acabar en campos de concentración, quiere decir, van a vivir una odisea realmente muy complicada, en situaciones, muchos de ellos, pues bastante terribles. O sea, ellos fueron allí intentando escapar, digamos, de una
de una dictadura totalitaria que se acababa de implantar en España, y se acabaron encontrando con una situación pues casi peor allí en Argelia. Te pido para recordarnos y para situar a la gente en casa y también a un servidor, en fin, el tema del anarquismo, la figura del anarquista lo hemos escuchado en muchas ocasiones, ¿no? Pero por recordar realmente qué era el movimiento en sí, ¿no? ¿Qué es el anarquismo? Bueno, el anarquismo es una ideología del movimiento obrero que lo que propugna es la destrucción de la sociedad burguesa y la creación de una nueva sociedad sin clases. Los anarquistas se oponían a muchas cosas, se oponían al Estado, se oponían también a los partidos políticos, a la policía, al ejército, a la propiedad privada de los medios de producción. O sea, la idea era organizar la sociedad mediante municipios libres en relaciones de igualdad. Los anarquistas eran firmes partidarios también de la igualdad salarial entre todas las personas. La idea era construir una sociedad completamente nueva, tiene un punto de utopía realmente importante, pero consiguieron aglutinar a muchísimos trabajadores. Durante la guerra civil, pues la CNT llegó a tener casi 1,5 millones de afiliados, o sea que en Almería llegó a haber 20.000 afiliados anarquistas, llegaron a tener más de 100 organizaciones, ¿no? Como el anarquismo ha sido tan fuerte en Andalucía Occidental y aquí había tan poca información, pues se convirtió casi en un tópico decir, bueno, que aquí el anarquismo había tenido muy poca importancia, pero realmente una de las cosas que intento demostrar es que no es así, o sea que hubo muchísimas organizaciones anarquistas, y que algunas localidades de Almería, especialmente Berja y Adra, tienen una tradición anarquista importante. O sea, en Berja la primera sociedad obrera de tipo anarquista se empieza a funcionar en 1873, o sea, quiere decir, solo un año después de que se cree la Internacional Anarquista. ¿Trabajando siempre en la clandestinidad o a cara descubierta? Han tenido la mayor parte del tiempo en la clandestinidad, tuvieron periodos un poquito de más libertad. Durante la Restauración, pues cuando estaba en el poder, Sagasta se abrió un poquito más la mano, pero la mayor parte del tiempo estuvieron en la clandestinidad. Durante la Restauración van a ser muy perseguidos, durante los años del pistolerismo en Barcelona, pues también, y únicamente, digamos, durante la Segunda República es cuando van a legalizar su situación. De todas formas, los anarquistas, una de las complicaciones que tienen también es que nunca fueron muy aficionados, evidentemente, ni muy partidarios de legalizar sus propias organizaciones ante un Estado al que realmente querían destruir, ¿no? O sea que realmente podemos tener constancia de todas esas organizaciones, sobre todo a partir de la guerra, porque cuando se hacen la reestructuración del Estado republicano, especialmente a partir de 1937, había que organizar los nuevos ayuntamientos, y para que los anarquistas estuvieran representados se les exigió que legalizaran sus organizaciones, y entonces cuando muchos de estos sindicatos de CNT, organizaciones de la Juventudes Libertarias o de la FAI, se van a dar de alta por primera vez en el gobierno civil. Hablabas que la mayor presencia estaba en Andalucía Occidental, llama la atención, ¿te sorprende que en la Andalucía Oriental, concretamente en la provincia de Almería, tuviese más o menos un peso específico considerable? Sí, hay que tener en cuenta que también cuando empieza la guerra civil, buena parte de Andalucía Occidental cae directamente en manos de los franquistas, con lo cual aquí vamos a recibir pues un auténtico aluvión de anarquistas, sobre todo a partir de la desbandada de Málaga, con lo que Málaga, que era una ciudad también con una tradición anarquista muy importante, buena parte de sus líderes van a llegar aquí, y de hecho un dato que no es muy conocido es que el único diario anarquista que ha existido en toda la historia de Andalucía estuvo aquí en Almería durante la guerra, que es el periódico Emancipación. Fue unos talleres que fueron incautados por los anarquistas, y a partir de 1937 se empieza a confeccionar este diario. ¿Se editaba aquí en Almería? Se editaba aquí en Almería, y además era el diario más leído en la época, con unos 5.000 ejemplares diarios. Era el periódico más importante y el único diario. O sea, ha habido muchos periódicos anarquistas, evidentemente, en la historia de Andalucía, pero digamos como diario es el único. Emancipación. Están los ejemplares, están en la hemeroteca, no todos, pero bueno, quedan muchísimos ejemplares en la hemeroteca provincial. Llama la atención esa forma de actuar, posiblemente, no sé si podría estar no sé si de acuerdo o no, esto que llamaban expropiaciones, ¿no? Sí. Es un término muy anarquista ¿no, Antonio? Sí, bueno, ellos estaban en contra de la propiedad privada de los medios de producción, y hablaban mucho de la propaganda por el hecho, sobre todo a finales del siglo XIX, y esta idea un poco de colectivizar la economía. Efectivamente, cuando empieza la guerra y aquí fracasa el golpe de Estado, porque en Almería hubo también un levantamiento de los militares el 21 de julio, mandado por Huertas Topete, que era el coronel que había aquí, el teniente coronel que había aquí en Almería, pues se van a producir durante los meses siguientes, en los que se produce casi, digamos, un colapso del Estado republicano, se van a producir multitud de expropiaciones, evidentemente, en toda la provincia, para crear colectividades anarquistas, ¿no? Para poner la tierra en común entre los agricultores. Hace unos cuantos años el sindicato CNT trajo a Almería
a un señor, en fin, quizá uno de los referentes del anarquismo a nivel nacional en este país, y un documental que hicieron dos realizadores del País Vasco bajo el título Lucio Urtubia, el anarquista irreductible, ¿no? Sí. Tuve la oportunidad, antes te lo comentaba, hace unos cuantos años, hacer una entrevista a ese señor vía telefónica, personaje donde los haya, ¿no? Sobre todo en fin, las vivencias que cuenta y sobre todo quizá uno de los mayores hitos o hazañas del movimiento anarquista que lideraba aquella estafa al Citibank, ¿no? Con aquellos cheques de viaje que falsificaron y le sacaron una pasta de la época, ¿no? Sí, hubo, incluso durante la transición, hubo algunos anarquistas que incluso optaron por, digamos, directamente por los atracos a bancos. Aquí en Almería hubo algunos conocidos y ellos evidentemente hablaban de expropiación a los bancos. Y ha habido muchos personajes muy interesantes en la historia del anarquismo. Incluso aquí en Almería, al final del libro, incluye unas 400 o algo más de 400 microbiografías de personajes anarquistas almerienses, y algunos de ellos realmente pues, han tenido unas vivencias muy importantes, muy significativas. Muchos estuvieron emigrados en Francia, fundamentalmente en Cataluña, algunos en Melilla también. En realidad la mayoría de los anarquistas de Almería, digamos que se imbuyeron de este ideario ácrata cuando estuvieron como emigrantes, y luego al volver a Almería, especialmente durante los años 30 y ya durante la Guerra Civil, pues pusieron en marcha todas estas organizaciones. Pero sí hay personajes realmente con vivencias muy características dentro del movimiento. Pero quizás lo importante de la obra, como tú subrayabas, es que sí que tuvo presencia en este movimiento libertario. Sí, tuvo una presencia bastante importante que ha sido quizá un desconocida. Un poco ignorada. Bueno, hay trabajos también de compañeros sobre la guerra, sobre la represión franquista, donde salen todas estas figuras, pero sí es verdad que quizá toda esta magnitud de todas las organizaciones anarquistas que existieron en Almería, especialmente durante la guerra, pues no se había puesto demasiado el foco sobre ellas. Bueno. ¿Esto tiene fecha de presentación? ¿Lo has presentado ya? No lo hemos presentado todavía, supongo que lo presentaremos el mes que viene, pero sí, en fin, no tenemos fecha de presentación todavía. Hay un trabajo que también ya está editado, publicado, un trabajo sobre los republicanos españoles en los campos de concentración argelinos. Sí, yo cuando estaba preparando el doctorado hice una estancia de investigación en la Universidad de Aix-Marsella, en Francia, y ahí está el archivo de ultramar francés. Entonces la documentación de los republicanos españoles que huyeron a Argelia está allí, está en Francia. Y entonces pues, durante un verano estuve recopilando la información sobre los anarquistas, también sobre los comunistas almerienses que acabaron en los campos de concentración argelinos, y con esto, y bueno, y con otras personas no solo de Almería, pues he publicado varios artículos en la revista Historia del Presente, y hace un par de años también presenté en un congreso internacional en Valencia un poco la historia de estos republicanos españoles que vivieron unas situaciones durísimas y que algunos de ellos tuvieron pues algunos destinos muy pintorescos. Hay, por ejemplo, un anarquista de Adra, Vargas Riva, que sobrevivió a la guerra y a la dictadura de Franco, que incluso se enroló en el ejército británico, luchó en la Segunda Guerra Mundial, estuvo exiliado en Londres durante muchos años y luego volvió a Almería durante la transición. Hay gente muy comprometida en el fondo, ¿no? Sí, realmente estamos hablando de gente muy comprometida y con una ideología evidentemente muy clara, independientemente de que se compartan más o menos, más o menos sus ideas. Desde luego el anarquismo exigía un nivel de compromiso realmente alto. El título del libro está cogido del tercer verso de la Varsoviana, del himno de los anarquistas, y se convierte casi en algo profético. O sea, la mayoría de los dirigentes anarquistas cuando acaba la guerra son fusilados o acaban en las cárceles, y algunos consiguieron escapar, pero digamos prácticamente el movimiento queda completamente desarticulado, aunque va a existir en la clandestinidad también durante los años 40. El libro abarca desde las primeras asociaciones anarquistas en el siglo XIX hasta la transición. Tiene un periodo muy largo, aunque se centra evidentemente en el periodo de la guerra, que es cuando los anarquistas tuvieron más importancia aquí en Almería. Aunque nos espere el dolor y la muerte, historia del movimiento libertario en Almería. Antonio Ramírez Navarro, gracias por tu visita. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Es un concierto, da la impresión, en fin, hay muchos de los que no puede uno perderse, ¿no? Pero si son seguidores de la obra de un señor, para muchos uno de los grandes genios de la composición de la música del siglo XX, a caballo del siglo XX-XXI, John Williams, hablamos. Ha trabajado mano a mano con Steven Spielberg en muchas de sus películas. Bueno, este sábado la Film Symphony Orchestra llega a Roquetas de Mar para ofrecer, según se cuenta, el mayor homenaje jamás conocido a este gran compositor llamado John Williams. Sábado, día 26, Auditorio de Teatro de Roquetas de Mar. He aquí un pequeño fragmento del espectáculo. Enseguida de vuelta, recta final.